Suena la música acá de Lea Benzazón. Estará hoy a las 7:30 con entrada libre y gratuita en la Rambla de Quibón. Le vamos a seguir siempre diciendo la Rambla de Quibón, ¿no? A pesar de que ya Quibón como tal ya no existe. Es República del Perú. Claro, pero ¿verdad? Decimos Rambla de Quibón. Así creo que lo convocamos así porque en algún lugar lo leímos así. Quibón es así. Quibón es Quibón. Quibón es Quibón, aunque... El Parque de los Aliados es el Parque de los Aliados. Pero ese lugar ya no se llama Quibón. Ahora tiene otro nombre. No tengo ni idea cómo se llama. Pero no se llama Quibón. Dalo por hecho. Y sin embargo, todos sabemos que cuando hablamos de Quibón, sabemos del lugar específico del que estamos hablando. Un lugar además que se ha vuelto icónico. Hola, Daniel Chaschetti, buen día, bienvenido. Buen día. Un placer estar acá. Que se ha vuelto icónico en muy poquito tiempo con el cartel de Montevideo. Sí. ¿No es cierto? Sí, es sí, un lugar de peregrinaje casi. Por lo menos un lugar donde los turistas se pueden bajar y sacarse una foto. Sí. Y los hinchas de Peñarol pintarlo de blanco, de negro y amarillo cada vez que gana y esas cosas también. Bueno, señores, estamos recibiendo a Daniel Chaschetti en un día muy especial. Hoy es 1 de marzo, como dicen los españoles, 1 de marzo, como decimos nosotros, y se está cumpliendo hoy el tercer año del gobierno de Tabaré Vázquez, de su segundo gobierno. También asume Gandini, por ejemplo, como presidente de la Cámara de Representantes. Claro, porque empieza el tercer año de la 48ª legislatura. Arriba. Y en ese contexto, sumado a los acontecimientos muy notorios que están muy fuertemente influenciados, por ejemplo, por la última cadena de radio y televisión, a mí nos gustaría a todos nosotros conocer tus opiniones a modo de intento de balance de dónde está parado el gobierno a esta altura del partido y ya instalados en el último tramo, podríamos decir. A mí me gusta mucho en mis clases citar una frase de Luis Alberto de Lacalle cuando terminó su periodo de gobierno. Él decía que el primer año era de oro, el segundo de plata, el tercero de bronce, y que bueno, el cuarto es para redondear y el quinto estás muerto como presidente porque no tenés reelección y porque ya todo el sistema político está orientado a la siguiente elección. Esa frase me parece que describe bastante bien una especie de ciclo donde, bueno, el tiempo material para hacer cosas tiende a ir agotándose, ¿no? Con los gobiernos del Frente Amplio, digamos que el agotamiento fue como más lento, ¿no? Porque el Frente Amplio tuvo mayorías y por tanto siempre tenía la posibilidad o tiene la posibilidad de aprobar cosas importantes en el Parlamento, ¿no? Leyes, reformas. Los gobiernos de los partidos tradicionales eran más complicados porque gobernaban en coalición y normalmente cuando se acercaba la elección los socios del presidente se apartaban y se pasaban a la oposición. Entonces esa noción de declive está también vinculado con el desmembramiento de las mayorías. En el caso del Frente Amplio no hay desmembramiento, pero sí lo que existe es esta convicción de que es un gobierno que está entrando en la segunda parte del periodo. Surge la idea de que bueno, lo que no se hizo en 3 años no se va a hacer en lo que queda. Entonces me parece que entrar en el cuarto año del periodo teóricamente debería ser un año como para ir fortaleciendo reformas ya aprobadas. Y cuando miramos empíricamente lo que tenemos frente a nosotros, encontramos que bueno, nada de eso se dio, porque bueno, porque fue un periodo de gobierno el más difícil para el Frente Amplio, marcado por una desaceleración muy fuerte de la economía, una ausencia de recursos, porque en sus primeros 10 años el Frente Amplio gobernó con una caja muy amplia, ¿no? La economía volaba, el Estado recaudaba y el dinero para gastar era mucho. Entonces hay quienes dicen que bueno, que gobernar con caja es una cosa fácil y que lo difícil es gobernar sin caja. En este periodo, bueno, lo que no hubo fueron recursos y por tanto la tarea del gobierno estuvo más orientada a administrar. Y muchas de las propuestas que traía Tabaré Vázquez de su campaña electoral quedaron truncadas precisamente porque eran propuestas que suponían aumentos de gasto, ¿no?
la reforma educativa que tenía pensada Fernando Filgueira y su equipo, salía dinero, el sistema de cuidados, que fue una bandera, salía dinero, o sea, el sistema de cuidados hoy existe, pero es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se imaginó en la campaña, ¿no? Se pensaba en una cosa más agresiva, más amplia, con una gran cobertura, y para eso hay que invertir fondos. La ausencia de dinero, no solamente dinero presupuestal, no solamente es producto de la desaceleración económica, sino también del hecho de que, bueno, entre 2011 y 2014 Uruguay generó un déficit, pegó un salto, o sea, traíamos un déficit fiscal de 1,5 puntos, pasamos a tener déficits fiscales por encima de 3 puntos, y ese déficit se explica por el hecho de que Uruguay, bueno, aprobó reformas orientadas a aumentar el gasto, que se han transformado en gastos estructurales, ¿no? Si yo incorporo al FONASA a todos los jubilados, o a una parte importante de los jubilados, si incorporo a distintos colectivos profesionales, y el FONASA como institución no es a priori autofinanciable, porque obviamente el número de activos no es tan grande, el mercado de empleo en Uruguay no es extremadamente sólido, bueno, siempre el FONASA va a representar una carga para rentas generales. Entonces eso explica de manera muy importante el déficit. Lo otro es el BPS, ¿no? O sea, las pensiones. Uruguay pasó una ley donde se bajó la edad de retiro de 65 a 60, por lo tanto el número de jubilados aumenta, y bueno, porque claro, cuando miramos la coyuntura, la discusión no habla de lo que estoy hablando yo, no, habla de otra cosa. Dice, no, hay que disminuir los gastos del Estado, pero nadie es concreto, y nadie yo no veo a los economistas debatiendo esto. Los economistas están más bien de acuerdo y saben muy bien que el déficit fiscal que hoy tiene Uruguay está muy vinculado a las reformas que el Frente Amplio hizo, que son reformas típicas de un estado de bienestar, pero que bueno, que hay que pagarlas, ¿no? Entonces, cuando hoy se dice, bueno, hay que recortar gastos, perfecto, se pueden recortar, pero no vamos a bajar el déficit fiscal, sustantivamente, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Vázquez lidió con esta situación estructural, y yo creo que el Frente Amplio, como partido nuevo, porque más allá que tiene 50 años es un partido nuevo en el sistema, era la primera vez que gobernaba con un escenario económico desfavorable. Y yo creo que esto es un gran aprendizaje. O sea, el Frente Amplio aprendió rápidamente a gobernar con un escenario favorable, pero con un escenario desfavorable que, bueno, los partidos tradicionales lo hicieron toda la vida, ¿no? O sea, los ciclos económicos en Uruguay han sido variables, y han habido momentos donde las cosas iban bien y momentos en los que iban mal. Bueno, al Frente Amplio este periodo de gobierno le ha representado un desafío, una exigencia tremenda, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, es un gobierno para nada proactivo en comparación con los dos primeros, sino que es un gobierno que ha sido reactivo, ha tenido que responder todo el tiempo a situaciones que le han venido apareciendo. Pero además, como en el tenis, o mejor dicho, como en el básquetbol, ¿no? Errores propios, ¿no? Cuando un equipo pierde pelotas, ¿no? En el tenis también, errores no forzados, que comete. Bueno, hay errores no forzados en el gobierno, ¿no? Es decir, todos los episodios en torno a Raúl Sendic son errores no forzados. Estoy seguro que cuando el Frente Amplio designa a Raúl Sendic en el año 2014 como compañero de fórmula, nadie imaginaba que Raúl Sendic iba a terminar como terminó. Incluso, lo hemos hablado acá, Alejandro, cuando hablamos del tema ANCAP y hablamos de la comisión investigadora que desató todo esto, el Frente Amplio tenía mayorías como para no nombrar a esa comisión investigadora. Sí, tú recuerdo que... Yo le pregunté a algunos senadores del Frente Amplio cómo fue que el Frente Amplio accedió, y me han dicho algo un poco llamativo, ¿no? Dice, le preguntamos a Sendic, y Sendic dijo, no tengo nada que ocultar. Sendic dijo, no tengo nada que ocultar. Bueno, la comisión investigadora empezó a investigar, encontró un montón de cosas, las llevó a la justicia, y eso generó un marco de descrédito sobre su figura. Digamos
A lo que se sumó... No se ha pedido exacto, pero a lo que se sumó luego el problema del título y el problema de las tarjetas corporativas. Exacto. Entonces, bueno, la solución a ese problema, a ese error no forzado, fue la renuncia de Sendik. El público lo recibió muy bien, eso lo demuestran las encuestas, pero bueno, yo diría que la combinación de factores estructurales como la desaceleración de la economía más los errores propios han generado un gobierno del Frente Amplio que ha sido muy distinto a los anteriores, menos popular, generando más insatisfacción y que bueno, que dejan como resultado una gran interrogante sobre lo que va a pasar en la elección de 2019. El economista Muncho dice, que ahora es asesor de la calle Pou, ha dicho muchas veces, casi como una especie de presentación que él tiene sobre sí mismo, y lo ha dicho en este micrófono también muchas veces, que Uruguay desde la perspectiva económica, la inmensa... no quiero traicionar el espíritu de sus palabras. Lo que le pasa a Uruguay desde la perspectiva económica en altísima proporción, mayoritaria proporción, tiene que ver con el afuera. Sí. ¿Verdad? Tiene un margen relativamente pequeño, estrecho, de hacer cosas por sí ante sí, ¿no? Sí. Utilizo esta premisa para en el marco de los problemas que ha vivido este tercer periodo del gobierno del Frente Amplio, con una desaceleración, aunque también es cierto que la desaceleración no fue ni tan profunda ni tan larga como en un momento se temió, que hay algunos que dicen que eso, lejos de evidenciar debilidad del gobierno del Frente Amplio, habla de cierta fortaleza, porque campeó el temporal. E incluso, comparado con sus vecinos, Uruguay no solo nunca tuvo una desaceleración tan marcada como sus vecinos, de hecho no hubo recesión, sino que por el contrario está creciendo más que sus vecinos. Y eso algunos, más bien gente afín al gobierno, dicen que debe ser valorado. Es cierto. No es cierto eso no, sin duda. El desempeño de Uruguay en relación en términos comparados fue muy bueno, podría haber sido mucho peor. Lo que ocurre es que los votantes y los ciudadanos no razonan así. Es decir, así puede razonar un economista, un periodista, un politólogo, alguien que esté atento e informado, pero los ciudadanos tienen... su vida es muy complicada, trabajan, tienen a veces 2 trabajos, tienen la familia, hacen cosas y además quieren usar su tiempo libre para entretenerse o para hacer cosas que desean hacer. Entonces, los asuntos públicos muchas veces los ciudadanos captan grandes ideas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando la crisis del 2002, Jorge Valle se empeñaba en explicarnos que la culpa no era del gobierno de él, sino que nos habíamos contagiado de Argentina, ¿no? Y la gente no lo entendió eso. Yo creo que fue así, efectivamente. O sea, obviamente nuestra economía podría haber estado mejor preparada, pero cuando vos analizás la situación de la región, la contaminación de la crisis argentina fue notable. Es un ejemplo que se estudia en el mundo, ¿no? O sea, como un país pequeño, dependiente de otro más grande, recibe rápidamente las consecuencias de equivocaciones en el manejo de la política macro en el país mayor. Entonces, bueno, Jorge Valle no nos convenció de eso, y yo creo que si el gobierno va a utilizar ese argumento, yo creo que no puede ser un argumento central, sino que tiene que ser un complemento. En realidad, me parece a mí que, bueno, estamos haciendo un balance de estos 3 años. Estos tres años no son iguales. En el 2015 la cosa se veía fea, ¿no? Porque... Vos escuchabas a los voceros del gobierno y estaban realmente preocupados. En el 2016 la primera parte fue también muy complicada, incluso hubo un debate entre los economistas si estábamos estancados, si teníamos esta inflación. Pero en la segunda parte ya en el 2017 las señales de recuperación eran bastante claras, y bueno, tal vez hoy
es razonable pensar... te corrijo un poquito, sí. Sobre finales del 2016 ya las señales habían cambiado. Sobre bueno, finales, el último 2017, trimestre, sí, es cierto. Ahora, bueno, hay razones para ser optimistas, pero cuando hacemos un balance tenemos que tomar en cuenta que la variable económica fue un factor complicado para el gobierno. Lo otro es que a mí me da la impresión que este escenario generó buenas oportunidades para la oposición, y la oposición las aprovechó, sobre todo en lo que tiene que ver con la denuncia y el ataque a las figuras, algunas figuras del gobierno. Eso ha generado yo pienso una erosión fuerte de uno de los pilares de la identidad del Frente Amplio, que es la ética. Pero sin embargo, ese ataque, el atacante no sale limpio de ese tipo de estrategias, ¿no? O sea, atacan la ética del gobierno, pero eso es un boomerang que vuelve. ¿Por qué? Porque el gobierno se defiende y sale a buscar y a atacar también con los mismos argumentos éticos y morales, y encuentra intendentes, encuentra problemas en muchos lugares. Entonces es un juego donde todos pierden. Sí. Entonces eso nos abre una incógnita. No sabemos muy bien, eso las encuestas lo irán mostrando, en qué medida esto afecta al conjunto del sistema político, al sistema de partidos, a la democracia, porque es un juego complicado, ¿no? Y por eso yo celebro cuando discutimos sobre políticas públicas, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, la política cambiaria está bien, necesitamos una tablita, como parece proponernos los autoconvocados, necesitamos otro tipo de gestión de ACE. Esas discusiones son sanas. Ajá. Son muy sanas. Ahora, cuando discutimos exclusivamente si tal jerarca puso a su hermano, la discusión es muy pobre, ¿no? Es muy berreta, yo diría, de poca calidad, porque podemos discutir sobre el servicio civil, podemos discutir sobre cómo se designan a los directores, qué peso tiene el personal de confianza de los políticos, si existen criterios meritocráticos para ingresar al Estado. Eso se puede discutir. Lo que me parece muy, muy mediocre es discutir caso a caso, porque en realidad el discutir caso a caso genera el espejismo de que hay ganadores y perdedores, y en realidad todos pierden. Bien, te propongo una breve pausa, y al regreso quizás apoyándonos en esta baldosa en la que te quedaste, a mí me gustaría ver si podemos reflexionar. Naturalmente quiero conocer tu opinión acerca de la famosa, a esta altura, famosa cadena, ¿no? Pero a mí hay algo que de verdad me obsesiona como ciudadano de la República, y tiene que ver en esa puja siempre vigente y siempre tirante, que tiene dos extremos y que por ende son malos. Uno, el tener la visión exacerbadamente crítica y hasta, creo, ¿dijiste terraja en un momento? No dije. No. Bueno, berreta dije. Berreta. Yo a veces uso la expresión terraja, de que cuando la discusión se vuelve terraja, que siento que es un poco sinónimo, bueno, o no, de baja calidad. Sí. ¿No? Baja, sí. Acerca de cómo hacer política, corremos el riesgo de desprestigiar la política en sí mismo, sí, y por lo menos de que la seducción, llamémosle a grosso modo, ahora lo pones vos en su punto, autoritaria, no pase a no ser tan mala, ¿verdad? Porque después de todo, ¿no? Y por otro lado, en aras de no desprestigiar el sistema, que cuando lo perdimos tanto dolor nos causó, la especie esta de barrer debajo del alfombra, hagámonos los tarados y mirar para otro lado. ¿Cómo ser críticos con algo, no debilitándolo, sino fortaleciéndolo? Bueno, lo vemos luego en la pausa. Me parece que es un desafío que ni hablar tiene el sistema, ni hablar tienen en particular los políticos, pero yo creo que también, a lo mejor soy ingenuo, creo que también los ciudadanos estamos llamados a cumplir un rol en ese sentido. Nosotros, por sí y ante sí, nosotros tenemos también responsabilidad en esa medida, y creo que puede ser muy útil tu opinión en esa dirección. Estamos conversando con Daniel Chaschetti, estamos poniendo la mañana en camino.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Pensé que estaba al aire y no estaba al aire. Ahora sí estoy al aire. Es al revés. Ahora no te va a salir tan bien, ¿eh? Ahora, el error es pensar que no estás al aire y estás al aire. Claro. Yo cometí el error inverso, que es menos riesgoso, creer que estás al aire y en realidad no estás. Bueno, estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con Daniel Chaschetti. Y quedó arriba de la mesa, tenemos arriba de la mesa dos asuntos, Daniel. Por un lado, les recuerdo a todos que Daniel Chaschetti es doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, de su Instituto de Ciencia Política. Daniel, quedaron arriba de la mesa dos asuntos. Por un lado, un comentario, una visión, un análisis acerca de la tan especial última cadena de radio y televisión, ¿no es cierto? Pero por otro lado, una premisa que te dejé planteada, que en todo caso tiene que ver con la historia, ya no solo el Uruguay, ¿no? Sí. De la política en general, y es la tensión siempre permanente entre ser crítico con el sistema, ser vigilante, estar atento, tratar de superarse y por oposición a ser complaciente y que todo sirve, que todo está bien, pero por otro lado que ese criticismo nos lleve a una desvalorización del sistema, a un desprestigio del mismo, de los representantes que son los políticos, que conduzca de una manera u otra a tentaciones autoritarias, llamémosle así. Sí, no, estamos lejos de que haya tentaciones autoritarias, por más que haya gente en las redes sociales que sean muy extremistas, pero acá... yo no dije una sola palabra sobre las redes sociales, pero creo que las redes sociales le están haciendo bastante daño a algunos políticos, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir es que los políticos confundan las redes sociales con la realidad. O sea, yo no digo que las redes sociales son realidad paralela o virtual, son una parte también de la realidad, pero no son la realidad. La realidad es más amplia que las redes sociales. Además, las redes sociales nos ofrecen unas formas de discusión que para mi gusto son poco republicanas, ¿no? En primer lugar, permiten que personas con formatos anónimos puedan decir lo que quieran y no acepten la responsabilidad. Eso es lo opuesto a la noción republicana y democrática. Apoyado. O sea, la idea es que, bueno, que cuando uno opina, habla, tiene que dar argumentos y hacerse responsable por las cosas que uno Daniel, dice, lo que ¿no? decíamos en el barrio, dar la cara. Claro, bueno, ¿no? Las redes son lo opuesto. Entonces, intentar hacer política en las redes y medir el éxito a través de las redes es un error. Hay que entender para qué sirven las redes. Las redes generan clima, permiten levantar la moral de los seguidores. A veces uno puede informarse a veces de las redes, a veces operan como mecanismos alternativos a los grandes medios de comunicación. Esa es la parte más linda para mi gusto. Pero los políticos no deberían confundir. Y lo que tenemos acá es a demasiados políticos usando Twitter, ¿no? En el mundo los políticos usan Twitter, pero en realidad no los usan ellos, los usan sus asesores, sí, es así, ¿no? Los sí. community managers. Claro. Una colega, una colega que está preparando un proyecto. De Trump no estoy tan seguro. Bueno, no, Trump lo hace él y así le va, ¿no? Así Y los le va. problemas que genera. Pero en realidad hay unos colegas que están preparando un estudio sobre Europa, y me consultaban cómo veíamos la posibilidad de extender el estudio a casos de América Latina. Y el estudio sobre el uso de redes por parte de los políticos está orientado a una encuesta a los que realmente utilizan las cuentas de los políticos, Claro. que son sus operadores. Y yo les decía, no, pero en Uruguay no hemos llegado todavía a esa fase donde haya expertos en uso de redes que trabajen para los políticos y que sean cuidadosos y no asuman riesgos desmedidos. O sea, en Uruguay todavía estamos en esa fase donde, bueno, el juguete puede generar una desgracia, ¿no? Y yo creo que pasa eso un poco, ¿no? Hay debates demasiado estridentes. La grieta, en todo caso, para mí está en las redes y no en la política real. En la política real lo que hay es discusiones, son negociaciones. El otro día, por ejemplo, el día de la cadena de televisión se reunió
el presidente del Partido Colorado con el secretario general del Partido Colorado con el presidente del Frente Amplio, estuvieron reunidos como 3 horas. Estuvieron Adrián Peña, que es el secretario general del Partido Colorado, estaba tratando de mostrarle a Miranda que no era como él dijo en el acto del Frente Amplio, que el Partido Colorado, que la oposición no tenía propuestas, le llevó una carpeta, bueno, y discutieron y ese es el camino, ¿viste? No, el camino no es discutir en Twitter. Entonces, pero bueno, esa noticia pasó inadvertida. Casi inadvertida. Increíble, ¿no? Totalmente. Increíble. Entonces, pero bueno, a mí me parece que lo que necesitamos son debates más argumentados. Estoy de acuerdo que los políticos harían mal en barrer para abajo la alfombra, pero en todo caso, si vamos a discutir problemas, tenemos que hacer un esfuerzo por discutirlo de manera sana. Eso sí, ¿qué es discutir de manera sana? Hoy empiezan las clases, ¿no? A los niños en la escuela tratamos de enseñarles esto, ¿no? ¿Qué tratamos de enseñarles? Bueno, que si yo doy una opinión, tengo que tener un argumento atrás, tengo que tener pruebas de que lo que yo estoy afirmando es relativamente sensato, razonable, ¿no? Una discusión sin argumentos no sirve, no conduce a nada, y lo más probable es que termine mal, ¿no? Es un poco terrible, ¿no? En el país de Bas Ferreira, que buena parte de su reflexión estuvo centrada en la forma en cómo discutimos. El aprender a discutir, claro, saber discutir. Tenemos tan poco, o nos olvidamos tan rápidamente de cómo discutir, ¿no? Entonces, tu respuesta es: necesitamos un debate de mayor calidad. Yo entiendo que los políticos quieren ganar elecciones, quieren ganar votos, y la tentación demagógica siempre la tienen a mano, pero tiene que haber algo en su cabeza que los obligue a tratar de argumentar, y el ciudadano tiene que exigir eso, ¿no? Mejores discusiones, ¿no? No alcanza. Por ejemplo, hablábamos hoy de la cadena de televisión, ¿no? O la mencionaste porque no hablamos, no la analizamos, pero la cadena está llena de datos que ilustran cómo el gobierno ha atendido al agro o a la economía. Muy bien. Discutamos sobre esos números, o discutamos si esos números están bien, o intentemos pasar en limpio si todos esos números que nos tiró el gobierno son importantes, o si en realidad hay cosas que quedaron afuera. Pero me parece que es mucho más sano discutir sobre esos contenidos y sobre esas cuestiones que estar discutiendo, bueno, sobre otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre el hecho si estuvo bien Vilar en hablar en nombre del gobierno me parece absolutamente ridículo. Berreta, pues si quieren discutir si estuvo bien el gobierno en el hecho de que no saliera el presidente, yo estoy dispuesto a discutirlo. Yo creo que fue un error que Vázquez no saliera. Para vos debió haber estado Vázquez. Totalmente, Vázquez está en el centro, se peleó con unos productores de una manera insólita, casi con una pelea de barrio. Él tendría que haber salido a dar una respuesta con altura. Me parece que es un error mandar a contratar a un periodista para que lea algo. Tendría que haber salido Vázquez. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no creo en las cadenas de televisión. Son de otra época. Son de otra época, y además están contaminadas con lo que nos pasó en la dictadura, ¿no? Los además, famosos comunicados. O sea, vos estás viendo la tele y te interrumpen y te meten eso. Eso es absolutamente violento. ¿Se sabe cuánta? Y mucho más ahora que el monopolio ya no tiene la pantalla, ¿verdad? La pantalla de televisión. Sí. Las personas nos entretenemos, buscamos información, entretenimiento ya de muy diversas maneras, ¿estamos de acuerdo? Yo como la escuché, yo estaba pero vos vivís yo estaba escuchando un partido, ¿la gente la escuchó? Yo estaba escuchando un partido de fútbol. Defensor por la Copa Libertadores. El partido de Defensor estaba escuchando, y de repente cortaron la transmisión y me fumé 26 minutos de la cadena. La escuché no la escuché toda, después la vi en internet, pero la cuestión es que en realidad ya el formato cadena es un problema, ¿no? O sea, debería ser tratado de otra manera. El segundo asunto es que tendría que haber salido Vázquez, y el tercero, que en realidad yo tengo dudas de que algo de 26 minutos funcione. O sea, yo prefiero un mensaje más corto, con 4 o 5 grandes ideas,
4 o 5 grandes respuestas, y en todo caso, que me digan a dónde tengo que ir a mirar los números. ¿Está? Pero bueno, eso es una crítica que yo le hago a este formato. No importa si es Vilar o no, el tema es que no estuvo Vázquez, y yo creo que eso es lo importante, y preguntarnos por qué Vázquez no estuvo. ¿Y por qué? ¿Hay una respuesta? No tengo una respuesta. Yo creo que es un error. Evidentemente, Vázquez y su entorno entendieron que era mejor que no estar. Y a mí me sorprende esta decisión porque... Algunas hipótesis. Así como los autoconvocados pusieron a un periodista, ¿no es como responder con igual herramienta? Bueno, pero el gobierno no puede ponerse a la misma altura de los autoconvocados, que es un movimiento que bueno, que todavía no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Entonces, ponerse a la altura y copiar el modelo, no. El gobierno tiene que tener una sistemática, un sistema de comunicación. Por ejemplo, en muchos países existen voceros. Sí. ¿Por qué no tener un vocero? Bueno, viste que hoy búsqueda... El Consejo de Ministros tiene voceros. Cada reunión del Consejo de Ministros se designa a un ministro o a otro a informar sobre los resultados. La Suprema Corte de Justicia lo usó muchas veces con Oxanda Barat. Y ahora igual Oxanda Barat sale menos, ¿eh? Sí, sale Creo menos. que le frenaron, me parece que algo no les convenció del todo. Pero, y a nosotros, los medios, nos era muy útil. Porque no necesitabas conversar con el ministro, porque sabías que el vocero era un tipo preparado, informado, que además con manejo de los medios, y resultaba muy eficiente. A ver, yo igual, de todas maneras, esa es mi opinión, pero yo no soy un experto en comunicación. Yo creo que esto hay que estudiarlo muy bien. Yo tiendo a creer, y esto es intuitivo, de que en verdad es un error que Vázquez no haya salido. Esa es mi idea. Y esto se une con el error anterior, que fue el comunicado sobre las deudas del productor, que me pareció un hecho absolutamente equivocado, desagradable, antirrepublicano, que cuesta mucho entender cómo se pueden cometer errores de ese tipo. Sí. Entonces, bueno, mira, acá hay como digamos, un balance equilibrado entre los errores y las virtudes, ¿no? O sea, el gobierno, por ejemplo, dio un paso adelante resolviendo el tema de ACE, cambiando el directorio, saliendo de esa situación de asfixia que estaba en términos de la política de salud. De esa manera también dio una respuesta a toda esta discusión sobre el tema del nepotismo y de la contratación de familiares, arrinconó a la oposición con esa decisión. Ese es un punto para el gobierno. Ahora, en este otro asunto de cómo le responde a los autoconvocados y la idea de llamar a alguien que lea, me parece que, y el comunicado ese sobre las deudas del productor, me parece que la política de comunicación del gobierno es un punto en contra, ¿no? Acá hay un asunto, sí. Este último que señalás, que me parece interesante conocerlo, incluso desde la perspectiva de la literatura académica, y tiene que ver con... Vos hoy decía, de alguna manera, la gestión de la izquierda en el gobierno, para Uruguay implicó desafíos para todo el país, ¿no? Desafíos de todo tipo. La primera y principal era vos, y estos van a poder, ¿no? Y el Uruguay, la República en su conjunto, vio que sí, que pudieron. Sí. Lo que para mí constituye, desde la perspectiva del funcionamiento democrático, una buena noticia, ¿no? Claro, pero... Los grandes partidos, cualquiera de ellos pueden gobernar. Pero hoy ya no es ese desafío. Sí. Hoy tiene otros desafíos. Eso ya está fuera de discusión, claro. Hoy, por ejemplo, cuando le dicen hoy al gobierno, este país es el más caro del mundo, el gobierno tiene que tener una idea, una respuesta, ¿no? Eso no es el más caro del mundo. Sí. Si somos el más caro del mundo, ¿por qué llegamos a ser el más caro del mundo? Por ejemplo, yo lo que veo es que me parece como que no siempre hay mucho esfuerzo por tratar de explicar. Tenemos atraso cambiario, yo qué sé, hay gente que dice que tenemos, otros que dicen que no tenemos, otros dicen sí, tenemos, pero no lo podemos corregir. Claro. Porque estamos comprando todo el tiempo pesos para mantener el dólar alto, el dólar se nos cae. Al revés, ¿no? Si no incide el gobierno, si no hubiese incidido el gobierno, estaría más bajo, ¿no? Sería más bajo aún, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere? Una tablita y la oposición va a proponer una tablita si fuera gobierno. Es curioso que el gobierno todavía no tenga respuestas armadas a conceptos que no son nuevos, porque, a ver, vos y yo tenemos la misma edad.
tenemos más de 50, ¿no? No, y además sufrimos 2 tablitas, ¿no? Pero además el concepto Uruguay, el país más caro del mundo, ¿no lo escuchamos de que tenemos uso de la razón? Bueno, sí. Entonces, me resulta raro que o lo somos de verdad, o estamos exagerando, pero que nadie nos haya dicho, no, mirá, sí y no, y sí por esto y no por aquello. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? A mí me parece ahí que lo que está fallando son las distintas partes, ¿no? O sea, el gobierno no lo responde bien, la oposición es vaga, pero bueno, me parece que todo también está bastante contaminado por la proximidad de la elección, claro. La idea de que, bueno, esta va a ser una elección realmente reñida. Fíjate que así como yo le critico al gobierno el error comunicacional, también habría que criticarle a la oposición algunas cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, la calle Pou salió en la reunión de Rocha a decir se terminó el ciclo del Frente Amplio, ¿no? Hay que ayudarlo a terminar. O sea, ese es un intento también, ¿viste? Por vender una visión de las cosas, la cual me parece que está profundamente equivocado, ¿no? O sea, la próxima elección no sabemos quién va a ganar, pero lo que tienen que saber los ciudadanos es que el Frente Amplio puede volver a ganar. Pueden ganar los blancos, puede ganar la oposición, pero también puede volver a ganar el gobierno. Entonces, es muy difícil decir, esto se cerró. El equivalente del discurso de la calle Pou en Rocha es el discurso de Miranda, cuando Miranda dice la oposición no tiene idea, no se le cae una idea. Eso es falso. La oposición también tiene ideas, tiene propuestas. Lo que pasa es que algunas veces los actores tratan de impulsar ideas muy fuertes que deslegitiman al otro y que, bueno, son ejemplos muy claros de la pobreza del debate, ¿no? Sin embargo, en ese contexto, en ese mismo acto, que por otra parte fue numeroso, importante, y fue numeroso, importante, seguramente estimulado por el de los autoconvocados, el ¿no? del Frente. El del Frente. Bueno, ¿no? pero el acto de Rocha del históricamente el herrerismo, ahora el movimiento Todos, también fue grande. No, pero igual no lo decía. Sí, fue distinta naturaleza. Decir, nos habíamos acostumbrado que los actos en febrero del Frente Amplio más bien eran pequeños en comparación con lo que el Frente Amplio es capaz de hacer en cuanto a movilización. Sí. Sin embargo, lo del 23 de enero en Durazno me parece que estimuló la presencia de Frente Amplista. Sí, no se explica. No se explica. No se explica el resultado del acto del Frente Amplio sin el 23 de enero. Perfecto. En ese contexto, y a pesar de que lo de Miranda, a pesar de ser el de los actores el que menos se supone que está en la arena política electoral, ¿no? Se supone, lanzó eso. A esto no se le cae una idea, aplica una cosa muy, muy electoral del mismo modo que mencionaste en la calle Pou. Pero sin embargo, hay un aporte en su discurso que hace Lucía Topolansky, que dice: ya hemos demostrado que podemos gobernar sin mayoría. En algún modo, Botinelli lo señaló acá algunos días antes, ante este micrófono, de algún modo no puede estar diciéndole no a los suyos, a la ciudadanía. Es probable que en la próxima elección tengamos el riesgo de perder la mayoría parlamentaria, pero aún así sabríamos gobernar. Sí, bueno, está bien. Si es estratégico y si está preparando a los votantes y a los ciudadanos respecto a algo que es altamente probable, me parece muy bien. Ahora, yo dudo que el Frente Amplio sepa, ¿no? Va a tener que aprender. Tuvimos un año sin mayorías en la Cámara de Diputados, pero se cometieron errores producto de no terminar de asimilar esa situación, ¿no? Hay una comisión que le está costando mucho trabajo, que es la que investiga las campañas electorales, que fue producto de no aceptar o no tomar conciencia de lo que significa estar en minoría. Es cierto, algunos salieron y negociaron la rendición de cuentas y eso salió, y eso es un ejemplo de que, bueno, que el Frente Amplio, si va por ese camino, podría gobernar en minoría. Lo cierto es que yo creo que la próxima elección va a ser el cierre de una etapa histórica donde teníamos un partido con mayoría. Lo que viene va a ser algo mucho más licuado, difuso, trabado, ganen los blancos o gane el Frente Amplio. Si gana el Partido Nacional, va a haber una coalición con mucho ruido adentro, con mucha discusión. Si gana el Frente Amplio, también vamos a tener una coalición con mucho ruido adentro. O sea, lo que se nos viene es una política mucho más negociada
Y me parece bien que lo vayan asumiendo, ¿no? Pues se termina esta época que duró 15 años, que es inédita en la historia del Uruguay. Normalmente en Uruguay los gobiernos han sido mucho menos homogéneos y mucho... Mirá lo que te estoy diciendo, porque en realidad la oposición todo el día machaca con que el Frente Amplio no se ponen de acuerdo, pero aún así, y con este escenario de que no se ponen de acuerdo en torno a varias políticas, ha sido infinitamente más homogéneo que los gobiernos de los partidos tradicionales, que han tenido muchas tensiones internas, inclusive que llegaron a... Hay momentos en la historia del país casi que ridículos, ¿no? O sea, por ejemplo, un diputado colorado interpelando a un ministro colorado, ¿no? Claro, Cosas claro. de ese tipo que en los gobiernos del Frente Amplio no se observaron, ¿no? Claro, vos tenés un estudio que justamente señala que el disciplinamiento de las bancadas, la que gana y por lejos, desde la perspectiva histórica de la recuperación democrática para acá, es la del Frente Amplio, ¿no? Sí, sin duda. Y hay un asunto también interesante, y es que en este año que el Frente Amplio no tuvo mayorías, podría decirse que quien sí las tuvo entonces fue la oposición. Y a la oposición como tal no le fue tan bien para articularla, ¿no? Pero porque todavía es más dispersa, ¿no? Por lo que te decía, o sea, no solamente el Partido Nacional vos lo tenés dividido, cada día más dividido, eso también es algo que deberíamos investigar un poco más, pero es cierto que el Partido Nacional hoy está mucho más tensionado en su interna que hace 2 años. Sin duda. Está el Partido Colorado, está el Partido Independiente, está la Unidad Popular y anda Novik, ¿no? Que no está reconocido como bancada parlamentaria, pero que también tiene algunos diputados y senadores. Ahora, poner de acuerdo a esa coalición está bravo, ¿no? O sea, esa coalición se une fácilmente para atacar al gobierno, y por eso, por ejemplo, vos tenés que votaron 3 comisiones investigadoras que tienen al gobierno contra las cuerdas. Entonces O sea, es una coalición que funciona muy bien para atacar al gobierno, pero con escasa capacidad propositiva. Y para terminar, entonces, ¿por qué es tan habitual? Se dio a conocer una última encuesta hace pocos días, Factum, si mal no recuerdo, en que el Frente Amplio está primero, ¿no? Porque hubo una última serie de encuestas que lo daban al Frente Amplio, igual que el Partido Nacional, o segundo, ¿no? ¿Por qué yo he escuchado incluso a colegas míos que cuando la presentan dicen el Frente Amplio tanto, la oposición sumada tanto? Mucho más la oposición sumada. No, está mal eso, ¿no? No pueden razonar así. Pero vivimos en el mismo país. No, está bien, pero eso, ¿no? La semana pasada hubo un seminario sobre las encuestas, y una de las conclusiones fue que, bueno, que hay que ayudar a los periodistas a divulgar correctamente. Una encuesta es una estimación de qué ocurriría en un escenario supuesto, ¿no? Si el próximo domingo hubiese elecciones, ¿cómo sería un resultado a partir de las respuestas de 1000 ciudadanos? El método estadístico te permite proyectar ese resultado al conjunto de la población, pero solamente es una estimación. Y después lo otro es que bueno, que nosotros tenemos un conjunto de reglas de juego que ordenan la competencia entre partidos, ¿está? Con una exigencia del 50% en la primera vuelta y una segunda vuelta entre los 2 más votados. Entonces, no se puede divulgar las encuestas, por ejemplo, por candidatos, que lo he visto, ¿no? Te dicen a la hora de los candidatos preferidos, y te dicen la calle Pou tanto, Martínez tanto, y después eso no indica nada. La pregunta importante es por partidos, porque funciona así. Nosotros votamos partidos. Entonces hay que mirar quién va primero, quién va segundo. La novedad es que de noviembre para acá el Frente Amplio empezó a repechar, ¿no? A mejorar. Yo creo que esa mejora es producto de haber pasado el problema de Sendik, ¿no? Que fue muy duro. Sacárselo encima. Se lo sacó de encima, ¿no? Ahora, si el Frente Amplio va a seguir creciendo o no va a volver a perder, va a depender del propio gobierno, ¿no? O sea, si resuelve bien por ejemplo, el asunto de ACE, si resuelve bien el tema del agro, si consigue, bueno, que la economía siga creciendo. Hay algunos problemas que son bastante acuciantes, de lo cual se habla poco. Perdimos fuentes de empleo.
necesitamos más fuentes de empleo. Necesitamos, por ejemplo, que la industria de la construcción, es probable que con la mejora de la economía, la industria de la construcción se reactive, pero en Uruguay se perdieron fuentes de trabajo durante este periodo de gobierno. Entonces, en la medida que el gobierno pueda resolver eso, bueno, el Frente Amplio va a ser más competitivo. Si el Frente Amplio no resuelve eso, bueno, vamos a tener una elección mucho más compleja, con un final incierto, ¿no? Gracias, Daniel. Como siempre, nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Un pronóstico para las murgas o algo de carnaval que hayas visto, te haya gustado? Yo, no, simplemente vi poco y vi una murga que me encantó, que se llama Curtidores de Hongos, una murga clásica, y me gustó mucho. Recuperó Curtidores, tuvo 2 años muy flojos, los inmediatamente anteriores. Este año me encantó, y pero con su mejor... Pero no, me falta ver varias, ¿no? De lo que vi fue la que más me gustó. Muchas gracias. Daniel Chaschetti nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.